porque tengo un vínculo con el instituto desde hace más de 20 años. En realidad, y se los debo a Jesús Bustos, en la época en que yo estuve haciendo mi doctorado en Alemania sobre Menéndez Pidal con el profesor Osterreicher, por intermedio de Rafael Cano y Osterreicher, tuve la oportunidad de venir a Madrid y pasar un tiempo largo conversando con Jesús sobre lo que eran las hipótesis de mis trabajos y que finalmente dio en esta idea del libro. Y luego regresé, que fue la última vez que lo vi a Jesús, para hacer un trabajo en el epistolario, porque sabía por él que había un epistolario muy nutrido y que prácticamente está la historia de la filología del siglo XX en ese epistolario, si es que está completo. Me decía que no está totalmente completo, pero vaya uno a saber. Porque lo que me interesaba era recuperar unas cartas que le dirigió Luis Jaime Cisneros a Menéndez Pidal en los años 50. Luis Jaime Cisneros había sido alumno de Amado Alonso en Buenos Aires. Cuando regresa al Perú, Luis Jaime Cisneros quiso emular la idea de los orígenes del español y de la historia de la lengua que estaba trabajando Menéndez Pidal, pero vinculado con la historia del español del Perú. Y le envió su proyecto a Menéndez Pidal, y Menéndez Pidal generosamente se lo contestó. Entonces, cuando Cisneros supo que estaba yo metido en estos temas pidalianos, me obsequió las cartas que le había contestado Menéndez Pidal. Y me faltaban las de ida, ¿no es cierto? O sea, solamente tenía una, ¿no? Estamos hablando de los años en que no quedaban huella de los cambios, no es como ahora que uno entra al ordenador y encuentra está todo, ¿no? Entonces, Jesús Bustos me facilitó el acceso a la correspondencia y efectivamente estaban las cartas. Y era muy divertido, fue muy divertido leerlas porque, claro, las cartas que le envió Cisneros desde Lima a Menéndez Pidal tenían 10 páginas. 10 páginas en donde había un plan para hacer la historia del español peruano prácticamente desde la primera llegada de los primeros soldados al norte de España, ya pre-Pizarro, o sea, una cosa impresionante. Entonces era un proyecto alucinante, ¿no? Y Menéndez Pidal había contestado en 2 cartas, en donde al final le decía, mira muchacho, tranquilo, paso a paso, ¿no? Entonces las cartas se las debo a Jesús Bustos. Y lo digo también porque como vengo con un tema que está vinculado con literatura hispanoamericana, pero no solo con literatura hispanoamericana, me pareció importante darle un contexto también pidaliano. Entonces, yo empecé a trabajar a Arguedas el año 2017, pre-COVID, 2019 en realidad, y llegué a Arguedas, haciéndome la siguiente pregunta. Es si Arguedas en realidad, ¿cómo había valorado Arguedas el quechua? Pues quería entrar a ver qué había pasado con Arguedas con el quechua. Y mi idea era ver las reflexiones de Arguedas sobre el quechua y presentarlo en Berlín. Pero la hija del segundo matrimonio de Arguedas, a quien tengo la suerte de conocer, me dijo, mira, lee los trabajos antropológicos de Arguedas. Entonces fui a leer los trabajos antropológicos, sociológicos, de música, y me encontré que más interesante de lo que decía sobre el quechua era sobre lo que decía sobre el español. ¿De acuerdo? Porque claro, y de pronto la imagen de Arguedas me comenzó a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes, pero en mi caso, la lectura de Arguedas en el colegio y hasta todavía, es un tipo de lectura, un acercamiento que está muy marcado en términos ideológicos. Es muy dependiente del indigenismo tradicional de vanguardia, ¿de acuerdo? Y cuando uno lo lee en términos cronológicos, uno se da cuenta que sí tuvo, pero hay varios Arguedas dentro de Arguedas. Y la relación con las lenguas indígenas es una relación que va cediendo lentamente hacia una preocupación por el español, por el contacto de lenguas, con una mirada relativamente romántica que se asemeja, no es igual, el acercamiento que tiene Menéndez Pidal en relación con variedades y variantes. Pero eso lo voy a contar después
después en un ratito. Entonces, en la primera presentación que hice en esta suerte de sorpresa fue en Berlín, y luego el año pasado en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional Hispanista, donde conocí a Gloria, presenté un primer avance, ¿de acuerdo? Porque quería ver que un poco, no es fácil pues entrar a hablar de Arguedas vinculado con el español en un contexto arguediano, o gente que, porque hay, es como criticar a Guamán Poma en Lima en relación con sus vínculos con los modelos extranjeros, porque hay una preconcepción de las cosas, ¿ya? Que es así, o sea, es así parte de la historia y la cultura que hemos tenido en el mundo hispanoamericano y en Europa también. Entonces hice una primera presentación, luego la he desarrollado y finalmente lo que les voy a presentar ahora es simplemente una partecita de un ensayo más largo dedicado a Arguedas, que ya está terminado, pero que no solamente en relación con el español, sino también la relación de Arguedas con Cortázar, que es una relación muy interesante. Hubo una famosa polémica con Cortázar, en realidad se explica a la distancia, que es una polémica en la que ninguno de los dos se entendió, pero sin embargo se pelearon, ¿no? Y la segunda parte es con el caso con Vargas Llosa, con quien también se ha generado una tensión que está más allá de lo que efectivamente muestra la correspondencia existente entre Vargas Llosa y Arguedas. Eso lo estoy haciendo propaganda del libro, que aprovechar la situación. Y también con Rulfo, ¿no? Porque con el caso de Rulfo es particularmente interesante porque Rulfo y Arguedas fueron amigos. Y Rulfo y Arguedas no solamente fueron amigos, sino que alguna vez fueron compañeros de cuarto en un primer congreso de literatura hispanoamericana que se realizó en Guadalajara. Y a partir de eso hubo un intercambio epistolar. E incluso en una de las últimas novelas de Arguedas le dedica en un diario una serie de referencias que voy a mencionar ahora también, ¿no? Y uno de los vínculos y descubrimientos que para mí fue que el punto de encuentro está en la lengua popular, ¿de acuerdo? Entonces eso me pareció importante. El título. He puesto el título de la metamorfosis del español pensando no solo en Gregorio Samsa, ¿no es cierto? No estoy pensando en Gregorio Samsa, pero estoy pensando sí en que no es un cambio. La apuesta de Arguedas no es por otra lengua, es por un español distinto, pero que guarda una base, como se dijo en la conferencia anterior, romántica, donde hay un genio que está detrás. Hay un genio, hay este espíritu de las esencias que fomenta el romanticismo, que traslada el romanticismo y con la que influye el romanticismo en el acercamiento al romancero, donde detrás de las variantes hay continuidades, ¿no? Que es también la misma idea que tiene Menéndez Pidal en el tratamiento de las crónicas medievales y en el tratamiento de la historia del español. Entonces, ahora, tengo que advertir, y disculpen todos estos disclaimers previos, pero me parecen importantes. Es como decir todos los errores que vienen después van por mi cuenta, ¿no es cierto? Y es que, a ver, Arguedas ha sido trabajado sobre todo desde un punto de vista literario, que está muy bien, es un gran escritor, ¿de acuerdo? Y también se ha trabajado desde un punto de vista antropológico y etnográfico, y está muy bien, porque tiene un papel muy importante dentro de la etnografía y la antropología hispanoamericana. Pero lo que yo encontré que faltaba era una cosa de darle una dimensión más universal en su pensamiento, que es una sensación que también tuve con Menéndez Pidal. A Menéndez Pidal, cuando yo empecé a reconstruir el pensamiento filológico de Menéndez Pidal, uno de los primeros tropiezos que tuve es que, por tradición de la época, los trabajos no siempre tienen citas como nos torturan ahora, ¿de acuerdo? Entonces había que hacer un trabajo filológico, ¿de acuerdo? Para ver de dónde venían las cosas, las frases, de dónde están, porque claro, no todo sale de la cabeza por inspiración de la divina providencia, ¿no es cierto? Sino que hay un trabajo amplio de investigación que finalmente da pie a ideas, ¿de acuerdo? Y eso no se ve con la claridad que hoy día nos piden,
¿no? En el caso de Menéndez Pidal, ahí están las investigaciones. Y en el caso de Arguedas me pasó lo mismo. Y me pasó lo mismo porque pocas veces se ha querido enfatizar la dimensión romántica que hay en Arguedas. Ahora lo voy a hacer. ¿Ya? Y pocas veces se ha querido enfatizar la dimensión romántica, creo yo, porque no se le ha querido ver como un romántico, en un sentido degradado de la palabra, ¿de acuerdo? Vinculado con más de ingenuidad, etc. Y sobre todo, porque hay una tradición de romanticismo, en el caso peruano, de un romanticismo criollo, ¿de acuerdo? Mientras que Arguedas claramente es un romántico, pero que está desde el otro lado. O sea, los románticos criollos, cuando se refieren a la cultura andina, tienen que salir a buscarla, ¿de acuerdo? Arguedas no tiene que salir a buscar nada porque la tiene adentro, ¿de acuerdo? Es quechohablante, conoce las tradiciones andinas, pero eso no significa que no pueda ser romántico. ¿Estamos? Entonces, ese es parte del contexto en el que me muevo, ¿sí? Entonces, dicho esto, he puesto todos los disclaimers, he preparado unos PowerPoint y espero que después tengamos tiempo para conversar. Bueno, a ustedes Arguedas lo conocen. A ver. No está... A ver, no. Ahí está. ¿Acá? Sí, parece que el... ¿No? Era... Acá. Ahí está. Ahí está perfecto. Bien, ese es José María Arguedas, ¿de acuerdo? Entonces, como le digo, José María Arguedas tuvo una obra suficientemente amplia y nutrida. Para reunir toda su obra, la editorial Horizontes necesitó 12 tomos, ¿ya? Y varios años, ¿no? Normalmente lo que uno piensa es que Arguedas solo escribió 4 o 5 novelas indigenistas, pero en realidad necesitó 12 tomos. Los primeros 5 aparecieron en el año 1983 y estuvieron dedicados a las novelas, a cuentos y poemas y a fijar el texto. Ahí el trabajo de la viuda Arguedas fue muy importante, ¿no? Los 7 restantes salieron en el año 2012, o sea, 20 y tantos años después, como siempre, por problemas de financiamiento y porque tenían menos interés comercial. En esos 7 tomos siguientes están todos sus trabajos y ensayos, digamos, científicos o, digamos, periodísticos y algunas narraciones con diferente grado de profundidad y extensión. El conjunto demuestra que Arguedas escribió mucho y dedicó mucho tiempo y mucha su alma, ciertamente, a la ficción, pero que con igual tenacidad y cuidado reflexionó sobre el futuro de un país que mantiene hasta hoy hondas fracturas estructurales y una secular ignorancia de las lenguas y las culturas que existen en nuestro territorio. Los 12 tomos muestran además la evolución de su pensamiento. Lo que le decía, no es un Arguedas, son varios Arguedas. Es lo mismo que ocurre con alguien que ustedes conocen bien, es el compatriota común, ex compatriota común, con Vargas Llosa. Vargas Llosa, a los fines de los 60, fue un comunista activo en una cédula y terminó participando en OLA, como ustedes saben, ¿no? Entonces, son muchos años dedicados los Arguedas a ensayar representaciones de la oralidad que asume con pasión y luego deja, y esto es interesante, poco atrás para acercarse a un español estándar. Años estos consagrados a valerse de conceptos e hipótesis propios y ajenos y a esbozar planes de trabajo y a proponer modelos para enseñar español a niños quechohablantes. Entre 1935, donde aparece su primer cuento, Agua, y su novela póstuma de 1971, El zorro de arriba y El zorro de abajo, es posible identificar varias etapas. Martin Linhart, de quien seguramente ustedes han escuchado hablar, un especialista en Arguedas, señala que entre los periodos de 1936 y 1940 publica numerosos ensayos o estudios, pero ninguna obra de ficción. Lo interesante es que en esos periodos en donde no hay trabajo de ficción, Arguedas es cuando más reflexionó sobre el español, sobre el quechua, sobre la variación y sobre la música. Ahora, no son, como es de prever, ideas encapsuladas, porque Arguedas tiene un proceso de reflexión y de corrección. Lo tuvo también Menéndez Pidal, ¿de acuerdo? Los tienen los grandes, el propio Coselli, para decirlo claramente. Arguedas avanza
y lo que hace es mezcla las ideas originales, las amplía, las une con otros temas o los proyecta a otros ámbitos del desarrollo cultural andino. Pero también duda y se contradice y se corrige. Por eso es que no hay solo un Arguedas en Arguedas. En general, sus reflexiones en torno a la lengua y el contacto están integradas y asociadas a un ideal que lo motiva desde temprano, que coincide con lo que se dijo en la presentación anterior, la integración cultural y social del Perú dentro de un ideal de nación, ¿de acuerdo? Sobre lo que voy a entrar más adelante. Pero como les decía, su sistema de notación no sigue los criterios con los que ahora nos atormentan y eso hace que sea muy difícil identificar todas sus lecturas y referencias. Claro que hay excepciones y solo mencionaré una, las otras las dejo para otro momento. Arguedas se sirve de ideas difundidas por el romanticismo en torno al lugar de las lenguas en el llamado espíritu del pueblo, lo que remite a Humboldt y a la renovación que merecen las ideas de Humboldt a fines del siglo XIX y la reacción que se produjo a la simpatía que fue ganando el positivismo a costa de las ciencias humanas y de la perspectiva integral de la cultura. Como saben, Menéndez Pidal estuvo en esa línea antes de los orígenes del español de 1926. Por cierto, no busco identificar ni a uno ni a otro en todo con el romanticismo, pero solo quiero acercarme, en este caso a Arguedas, desde ese ángulo, porque sus presunciones sobre la cuestión de las lenguas y en particular sobre la formación de una nueva variedad del español están claramente endeudadas con el romanticismo. Por lo pronto, en mayo de 1953, en un trabajo que Arguedas titula La sierra en el proceso de la cultura peruana, aparece citado expresamente William Dilthey. Sorpresa para mí. Las ideas de Dilthey, herederas por cierto de Humboldt, tienen relevancia en la controversia que se produce a fines del siglo XIX entre el positivismo de las ciencias naturales y el quehacer de las ciencias del espíritu. Una disputa que, como ustedes saben, enfila los métodos de estudiar al hombre, la cultura y, por cierto, la lengua como algo sin importancia o secundario, no científicos, se les consideró en su momento. Desde ese punto de vista, la creatividad, el arte y la libertad quedaron simplemente aplastadas bajo la rigurosidad que pretendía imponer el positivismo en el mundo de la ciencia. Pues Dilthey precisamente sale al frente y opone la experiencia, es decir, la vivencia, a la razón y los criterios de causalidad positivista. Según Dilthey, la vivencia es el fundamento, es esto, a ver si está acá, ahí está. Según Dilthey, la vivencia es el fundamento del mundo interior del hombre y define la comprensión y es principio y cimiento de la visión con la que toda persona conoce, se acerca y explica la historia, los objetos y el ambiente que lo rodea. También la lengua. Para Dilthey, lo que dice la cita de la diapositiva, en las ciencias del espíritu, los hechos se presentan desde dentro como realidad y originalmente como una conexión viva. Desde dentro. Razón, según Dilthey, para admitir que el objeto y el método de las ciencias humanas son distintos a los de las ciencias naturales y por consiguiente, las ciencias humanas tienen una racionalidad opuesta a la reducción de los fenómenos a leyes y predicciones causales. Fossler y Croce, afines a esa orientación, cercanos a Menéndez Pidal, impactaron en la filología española de inicio del siglo XX, mitad del siglo XX, en el florecimiento de la filología española y también el florecimiento de la estilística. Con Coserio, después, pasa lo mismo después de los años 50 y sobre todo luego de los años 60 del siglo pasado. Este es otro tema, pero es importante mirarlo en el contexto general del desarrollo de la ciencia y de la filología en el mundo europeo. En otro orden de cosas, ahí está Arguedas, en otro orden de cosas, la perspectiva en cuestión promovió una entusiasta inclinación hacia el paisaje y la naturaleza, como se ha recordado también en la presentación anterior,
ejemplarmente implementada por la generación del 98 y algunos ilustres filólogos e historiadores, tanto españoles, alemanes y franceses, que decidieron ir al campo a buscar, describir y recuperar el auténtico espíritu de la nación, en la vida interior, en las tradiciones y en la cultura. A fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX, es la época en que se despierta el interés por las historias de las mayores lenguas europeas, por la música popular, por las tradiciones, por las variantes, por el romancero, etc. En esa orientación, el hombre, la naturaleza y la lengua se fusionaron en una identidad histórica. Y esto, por cierto, se ve con nitidez en los orígenes del español, de Menéndez Pidal, en sus estudios de las crónicas medievales, en su trabajo sobre el Cid y tantas otras investigaciones de reconstrucción realizadas por Menéndez Pidal, en particular el del año 1916, vaya coincidencia, es el mismo año que se publica el curso de Lingüística General de Saussure, pero en el texto de Menéndez Pidal, con que lleva el título Poesía Popular y Romancero, y 4 años después ampliado, en 1920, con un trabajo sobre geografía folclórica, ensayo de un método. Ambos trabajos publicados en la revista de Filología Española. Muy bien, mucho después, Argueda insistirá en que habla y escribe desde su vivencia, desde lo que vivió y vive, desde lo que lleva dentro, en el interior. Pero a diferencia de los intelectuales románticos, como les decía, él no sale a buscar el paisaje andino ni la cultura tradicional, ni debe esforzarse por imitar el quechua, ni tiene que fantasear ni especular en torno a la discriminación que padece el indígena o el mestizo, porque todo ello corresponde exactamente a su experiencia, a su vida y, como digo, a lo que lleva en su interior. Convertirla en discurso literario es el gran desafío de José María Arguedas. Convertir esa experiencia en discurso literario. Y al mismo tiempo es lo que busca explicar desde la antropología y la etnología. En suma, Arguedas hace ficción, o intenta hacer ficción, e intenta o hace ciencia en torno a su propia experiencia de individuo quechohablante, bilingüe, en un país con las características que ustedes conocen. ¿Qué habría dicho Arguedas de saber que el Perú iba a tener 8 presidentes de la República en 5 años? Pero ahí está, eso es dato actual, ¿no? Hace buena cantidad de años, Luis Alberto Rato manifestó que tanto el Inca Garcilaso, a quien ustedes también conocen, como Arguedas, los mueve un afán de rectificación. En el caso del Inca Garcilaso, ustedes se deben acordar que el Inca Garcilaso encuentra en su lengua materna una suerte de llave hermenéutica, es lo que le permite acceder a la veracidad del conocimiento. Es la misma posición que toma José María Arguedas. Y por cierto, no quiero omitir que cuando Arguedas expresa su simpatía por Juan Rulfo, en el diario que abre El zorro de arriba y El zorro de abajo, y discrepa del cubano Carpentier, le dice al autor de Pedro Páramo, Carpentier es bien distinto de nosotros. Su inteligencia penetra las cosas de fuera adentro como un rayo. Es un cerebro que recibe lúcido y regocijado la materia de las cosas, y él las domina. Tú también, Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, desde el germen mismo. La inteligencia trabajó antes y después. Y hace muy poco Sergio Ramírez puso las banderillas en el mismo lugar al decir lo siguiente. Arguedas decía que quizá la hazaña de Rulfo es entrar en el lenguaje del pueblo y no verlo desde fuera. En otras palabras, verlo y sentirlo desde el saber hablar. Sin duda que saber hablar es una noción arraigada en la vivencia de las lenguas. Pero los hablantes, como ustedes saben, también poseemos representaciones y juicios en torno a formas particulares de hablar la lengua, y en virtud de creencias conservadas en el imaginario, sucede algo parecido en relación con otras lenguas y con otras comunidades hablantes. Karl Otto Appel, famoso filósofo alemán, llamó la atención sobre el hecho de que una comunidad lingüística, a lo largo de la evolución de su cultura,
se forma ideas de su propia lengua, es decir, se enfrenta a su actividad verbal, reflexiona sobre ella, la objetiva y al mismo tiempo la distingue de las demás. Digamos que es lo que sucede en la historia de la gramática castellana cuando se distingue de la latina, o en la lingüística misionera, por el contraste con las lenguas indígenas, o lo que sucede cuando se oponen variedades del español fruto de la inmigración en donde se generan contactos dentro de la ciudad. Arguedas reflexiona sobre el español, sobre el contacto y la diglosia histórica del Perú, y ve con claridad que el Perú tiene al español y al quechua como protagonistas. Siendo competente Arguedas en ambas lenguas, puede hablar desde dentro de las dos, apoyado en su vivencia en cada caso, algo que no pueden hacer los románticos criollos. Sin duda que él prefiere una de estas lenguas, la andina, pero no cae en una nostalgia paralizante, ni desconoce el rol que corresponde al español en la historia del país. Muchas veces se ha dicho que se trata de una utopía. Al respecto, el ensayo más conocido es la Utopía arcaica de Mario Vargas Llosa, pero también están varios otros. Uno de ellos, titulado La utopía de una lengua de Alberto Escobar, el artículo José María Arguedas, La utopía del español quechuizado de John Landreau. Las referencias también abundan a la utopía arguediana en Aníbal Quijano, la utopía de la integración de Alonso Cueto, entre otros. Todos coinciden en que Arguedas diseña un anhelo. Y esto ha resultado, dicho sea de paso, un manjar irresistible para algunos políticos que hacen todo lo posible por apropiarse de su nombre. Arguedas lo supo y se lo dice a John Murray en una carta de 1962 escrita a propósito del poema A nuestro padre creador Túpac Amaru, donde le escribe al amigo: no deseo ser en mi patria un apestado comunista. Por su parte, José Miguel Oviedo, que fue amigo de Arguedas y estuvo presente durante su sepelio, dice, leo la cita completa: asombro, más bien mi escándalo, cuando en la ceremonia del entierro vi el ataúd envuelto en un bosque de banderas rojas, escuché los acordes de la Internacional y los flamígeros discursos de los líderes estudiantiles y políticos que exhibían sin tapujos todos los matices maoístas, moscovitas, procastristas, foquistas de sus bizantinas divisiones ideológicas. La desfiguración de su legado literario e intelectual no hacía sino comenzar, justamente a manos de lo que de inmediato se proclamaron sus herederos. Hoy su nombre, y esto sigue aún, es santo y seña de los sectores más extraviados de la izquierda peruana y, gran ironía, colocado al lado del gran Mariátegui en el santoral marxistas. Arguedas no podría creer la inmensa distorsión a la que indujo su suicidio. No es un fenómeno, por cierto, exclusivo de Arguedas. También pasa con César Vallejo y en otro ámbito también con Túpac Amaru. Y creo que también sucede con la relación entre Vargas Llosa y Arguedas, sobre lo que ahora no me voy a referir, pero luego podemos conversar. Creo que ese tipo de perspectiva, la que está en la cita, ha provocado que se pierda de vista la idea que elabora Arguedas en torno al español y no se vea el apoyo conceptual con que encaró el asunto. Digamos, Arguedas, etiquetado como indigenista y quechuista dentro de este marco chiquito, no podía ocuparse del español porque justamente era la lengua del conquistador, ¿de acuerdo? Entonces, ocuparse, mirado ahí, era como traicionar su propia ideología. Pero, insisto, Arguedas no es un teórico, ciertamente, ni tampoco es un lingüista, pero tampoco es un hombre entregado a la inspiración, como le decía, de la divina providencia. En Arguedas nada es blanco o negro, hay matices, perspectivas y condiciones. Siempre sus afectos están con el quechua y los Andes, pero no cae en el proselitismo de la vanguardia andinista de los años 20. Como testimonios de las dificultades que atraviesa cuando decide poner en castellano o español
lo que retiene su experiencia, suele citarse un ensayo de 1939 que lleva el título de Entre el quechua y el castellano, la angustia del mestizo. En particular, se cita el siguiente pasaje. Cuando empecé a escribir, relatando la vida de mi pueblo, sentí en forma angustiante que el castellano no me servía bien. No me servía bien ni para hablar del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni mucho menos para hablar de la ternura que sentíamos por el agua de nuestras acequias, por los árboles de nuestras quebradas, ni menos aún para decir con todas las exigencias del alma nuestros odios y nuestros amores del hombre. Algo que comulga también con lo que se dijo en la intervención anterior. Esas líneas revelan cómo entendió Arguedas el vínculo entre lenguaje y realidad, entre lengua y visión del mundo, entre quechua y naturaleza. Pero reducir el comentario a que evoca los tropiezos de llevar al español lo que dice y vive en quechua es limitarse al aspecto más evidente y primario del problema. No es menor, ciertamente, pero hay algo más complejo y demandante. El tránsito a la escritura implica grafemas, sintaxis, linealidad, patrones y tradiciones discursivas, versos, sonidos, oralidad, cambios de turno, otro léxico, otra sintaxis, otras tradiciones, escritura y visiones del mundo. Lo saben bien los traductores. La novedad en este caso estriba en que de por medio están dos culturas, una ágrafa y la otra oral. Dos historias, pero una, la española, es la privilegiada para decir cómo es la otra lengua y cómo vive esa otra comunidad hablante. Arguedas invierte el punto de observación por primera vez, pero no lo hace, curiosamente, escribiendo en quechua, sino lo hace escribiendo en español. Asume sus vivencias y su experiencia con tradiciones orales e intenta plasmarla en tradiciones y moldes escritos en otra lengua. El cernadero siempre va a ser el español. Arguedas ensayó una solución a este conflicto creando un artificio verbal para simular los rasgos de la oralidad. Y lo dice así. De ahí que ese estilo de agua, del que un cronista decía en voz baja, Agua, su primer cuento, y con cierto menosprecio, que no era ni quechua ni castellano, sino una mixtura. Es cierto, pero solo así, con ese idioma, he hecho del alma de mi pueblo y de mi tierra. Agua apareció en 1935 y reunió 3 cuentos, Los Escoleros, Guarmacuyaui y uno, Agua. En ellos se propone representar lo que oye Arguedas en el habla espontánea, es decir, los efectos del contacto y una nueva variedad del español que junto a bolsones de quechua hablantes monolingües configuraron un espacio comunicativo asimétrico y heterogéneo en el Perú. La nueva variedad del español será vista como expresión del mestizaje. A veces, Arguedas la llama idioma mestizo o lengua mestiza. A veces la llama castellano mestizo y a veces también español mestizo. Hoy se le conoce con el nombre de español andino. Arguedas, como se habrán dado cuenta, usa castellano y no español. A modo de ejemplo, ofrezco 7 enunciados presentes en los cuentos que acabo de mencionar y que animaron a un crítico peruano, hace también buena cantidad de años, a que diga que Arguedas logró recoger la especial sintaxis del habla de los indígenas en los Andes del Perú. Y me refiero a estos 7 ejemplos. No los voy a leer todos, voy a leer simplemente algunos. Leo A y el cutu. Al cutu le quieres su cara de zapo te gusta. Leo B, que se entre la luna para ir. Leo C, niñacha, perdóname, malaya. Leo D, pantaca, macata, pantaca. Leo E, cañazo, no más falta. Leo F, pantacha, toca bien, puna estilo. Leo G, cangara, taita, cantara, le gana la chintulla, más rabioso es, etc.
Cuando en 1941 publicó su primera novela, que se lee y todavía figura en todos los currículos de los colegios, su primera novela, Jaguar Fiesta, el lector descubrió, y nosotros con él, con ellos, que Arguedas extremó esos artificios verbales con la finalidad de asegurar la resonancia de la voz andina y mestiza en su relato. Al menos es lo que sucede en la primera edición, pero luego tanto Alberto Escobar para Agua como José Antonio Rodríguez, otra vez con Jaguar Fiesta, contrastaron las variantes incluidas por el autor en las ediciones posteriores a la primera. Y ambos coinciden en que ellas, la segunda y la tercera, se van alejando de las marcas quechuas originales o mestizas, de ciertos quiebres sintácticos y recursos morfológicos y del uso de quechuismos para optar en estas nuevas versiones por versiones más neutras, menos marcadas, más propias del estándar. Y es que la obra de Arguedas no es un bloque estático, sino más bien es un proceso permanente, en el que va depurando formas, aligera estructuras y ofrece al lector ediciones que le plantea menos dificultades idiomáticas. Para Rodríguez Garrido, es indudable que la labor de antropólogo de Arguedas influyó en gran medida en ese cambio. Hay otros que dicen que lo que influyó en ese cambio fue la comercialización de sus obras. Yo en eso no me meto. Las ediciones analizadas, tanto por Escobar como por Rodríguez Garrido, coinciden con los periodos en los que Linhart identificó, que cité al inicio, la preponderancia de los trabajos académicos y científicos. Con Los ríos profundos empieza otra etapa, estamos hablando de 1958. A partir de Los ríos profundos, Arguedas asume una prosa menos regional pensada para un amplio público, sin abandonar por ello la impronta indigenistas en tema y conceptos, ni la perspectiva andina que supo elaborar desde su primer cuento. Para mostrar ese movimiento hacia el estándar, tomo unos ejemplos de Rodríguez Garrido que proceden de las dos ediciones de Jaguar Fiesta, la de 1941 y la de 1958. Solo me voy a ocupar de lo que está marcado en negritas, en donde en 41 está el quechismo loco, en el 58 está sombrero, en el 41 usutas, en el 58 las ojotas, en el 41 la referencia a Ayus y en la referencia del 58 a Barrios, lo cual es notable, porque estamos hablando además de cosas que son radicalmente distintas. En el 41 está don Julián Aura, con las variaciones vocálicas conocidas, en la otra está don Julián y ahora, en el 41 está el peruanismo separó, en el 58 está subió, en el 41 está separó, el otro se puso de pie, que no diría nadie en Lima ni en el Perú, ¿de acuerdo? En el pare el ánimo, Ferco, a levante el ánimo, el que parara un rato en la loma, el que se detuviera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo interesante de estas variantes es que el trabajo hecho por Rodríguez Garrido está hecho por las correcciones realizadas por el propio Arguedas, no es simplemente el trabajo hecho por un tercero. Ahora, en el texto que cité hace un momento de 1939, también ofrece Arguedas un razonamiento sobre lo que a mediano y largo plazo podría ocurrir con los efectos del contacto de lenguas. Y no son evocaciones nostálgicas, no es esa utopía arcaica que hablaba Vargas Llosa, porque Arguedas lo que hace en su utopía es siempre apostar hacia adelante, no ir hacia atrás. No es un regreso al Tahuantinsuyo, sino es el acercarse a una integración de lo que en el Tahuantinsuyo existía por separado. Obviamente, Arguedas no piensa en un español puro, inmaculado, a manera de quienes todavía se rebanan los sesos en torno a usos correctos versus desviados, en torno a pureza y barbarismos. La apuesta de Arguedas recae en la variedad que habla la población andina. Y para sostener su intuición, el novelista vuelve a fusionar lengua y paisaje, lengua y mundo interior, lengua y genio de la lengua, haciéndose eco de las premisas que el romanticismo puso en circulación y del contenido hermenéutico que Dilthey implantó en el significado de vivencia. Como en otras ocasiones, el texto que comento del 39 no tiene referencias y aparato crítico. Cito:
Si hablamos en castellano puro, dice Arguedas, si hablamos en castellano puro, no decimos ni del paisaje ni de nuestro mundo interior, porque el mestizo no ha logrado todavía dominar el castellano como su idioma y el quechua es aún su medio legítimo de expresión. Pero si escribimos en quechua, y esto es muy importante, hacemos literatura estrecha y condenada al olvido. Luego comenta lo que vivió él en el colegio, un colegio en Sicuane, en la zona del Cusco, donde trabajó como profesor de gramática española con niños. Y dice, mis alumnos mestizos, en cuya alma lo indio es dominio, fuerzan el castellano, hablan y escriben en su sintaxis destrozada, y en su sintaxis destrozada reconozco el genio del quechua. Arguedas piensa, por tanto, que el español sufre ya una metamorfosis y existe en un nivel de variantes distintas. Sería distinto, pero no otra lengua. Lo que presagia es una variedad que conserve y tutele la visión del mundo que permanece latente en su interior desde que el español se encontró con el quechua. Es decir, cambia la realidad verbal, exhibe innovaciones, variantes, libertades y mezclas, pero conserva su esencia, su genio, aquello que hunde sus raíces en la historia del hombre que habita las montañas y el campo de los Andes. Estas son sus palabras. Ese castellano ya no será el castellano de hoy, de una insignificante y apenas cuantitativa influencia quechua, sino que habrá en él mucho del genio y quizá de la íntima sintaxis quechua, porque el quechua, expresión legítima del hombre de esta tierra, del hombre como criatura de este paisaje y de esta luz, vive en el mestizo como parte misma y esencial de su ser y de su genio. La diversidad y el mestizaje, como ustedes saben, son indiscutibles en Hispanoamérica y prácticamente es un lugar común afirmar que el español implica una cultura lingüística pluricéntrica, una cultura que sin romper su núcleo se expresa en variantes, historias y matices. Arguedas compartiría esa perspectiva. Preferir el quechua no lo lleva a ofrecer dicotomías ni antagonismos, ni a entender el mundo partido en dos. El hecho de que insista en desigualdades e injusticias, en señalar abusos y vejaciones, en esperar un cambio que beneficie a todos por igual, no lo adquiere ni a él ni a nadie con una ideología, porque son datos de la realidad y un penoso distintivo de nuestras sociedades. Hablar sobre ellos y alzar la voz en búsqueda de soluciones solo denota conciencia del entorno y tener capacidad para indignarse. Quiero decir, para Arguedas, la lengua surgía del contacto. La variedad que contiene el genio andino y el genio español podrán integrar lo que permanece históricamente desunido y favorecer un proyecto de vida común. Este es su utopía, no es el regreso a una cultura pre-española o predescubrimiento. Estas ideas son fruto de un largo camino intelectual y de una perspectiva mucho más universal de la limitada exclusivamente al indigenismo. La década de los años 40 es crucial en la formación de intuiciones sobre fenómenos culturales. Por ejemplo, en 1940, en un trabajo titulado Al Huayno, como música andina, el Huayno, y el problema de la expresión del mestizo, arriesga una pregunta que toca el fondo del problema que estoy intentando presentarles. ¿Cómo se ha de resolver el dualismo del idioma en el Perú? Su opinión queda resumida en las siguientes líneas. En el tercer caso, en la tercera cita, el romanticismo deja de ser un rumor y entra en escena. Leo la primera. Todo hombre de la sierra que pretende superarse y progresar debe aprender el castellano. 2. Soy fervoroso partidario de la castellanización total del Perú y estoy convencido de que el castellano como idioma general del Perú es conveniente y de absoluta necesidad. Y C. Este choque causa energía de dominio en el espíritu del mestizo y profunda ansia de domar el idioma, de acomodarlo a la expresión íntegra de su espíritu y de sus emociones de hombre
tan distinto. Insisto, no niega el quechua, ni tampoco es que solamente defienda el español. El centro de su interés es la convivencia, la integración y los efectos que traen en términos de una nueva variedad verbal. Habría que dejarse enceguecer por alguna pasión o perder de vista el conjunto para encasillar a quien así piensa dentro del indigenismo de los años 20 del siglo pasado. Esas ideas, las que ustedes ven en la diapositiva, están lejos de una utopía arcaica, como diría Mario Vargas Llosa. Apuntan en otra dirección. No miran hacia atrás, sino adelante. Ahora, 4 años después, sus ideas ganan consistencia en 1944 y publica un texto que lleva el título de Un método para el caso lingüístico del indio peruano. Es interesante que aparezca además la palabra lingüístico. Esta vez ofrece un razonamiento más consolidado y el mestizaje se convierte en una característica central en la integración de la nación. Dirá, concluido el proceso, el indio habrá logrado el mestizaje. El indio habrá logrado adquirir por sí mismo la convicción de que el castellano es un idioma mucho más perfecto que su lengua aborigen. Su castellanización ya no será entonces obra solo exterior y sentirá que solo el castellano podrá llevarles a la cultura y la técnica universal. Es algo que no encaja en la idea de indigenismo de vanguardia. B, el indio por ese camino ingresará a la nacionalidad peruana con todo su valor humano. Vestirá su sangre, su genio, su propia visión del mundo y del arte en la cultura peruana. Se volcará en ella como espíritu en forma de un caudal libre y no rompiendo diques como hasta hoy. Dicho esto, se entiende que no se sienta cómodo el propio Arguedas bajo las sombras del indigenismo. En 1944, dirá, se ha dicho, cito a Arguedas, que mis novelas Agua y Agua Fiesta, que son indigenistas o indios. Y no es cierto, dice el propio Arguedas. Se trata de novelas en las cuales el Perú andino aparece con todos sus elementos en su inquietante y confusa realidad humana, de la cual el indio es tan solo uno de los muchos y distintos personajes existentes. Ahora, como el azar no deja de sorprender, mientras que Arguedas escribe esto en 1944, Menéndez Pidal ofreció un conocido discurso que lleva el título de La unidad del idioma el mismo año. Vaya coincidencia. Donde en este discurso da contenido al vínculo entre lengua e identidad que ya había fundamentado antes en Orígenes del Español. Pero no es todo. En ese discurso también se manifiesta contra el uso desmedido de voces locales en la prosa castellana. Y la razón es simple. Aunque son voces valiosas, dice Menéndez Pidal, leo la cita completa, el artista encuentra en las peculiaridades del habla local una fuerza expresiva que le parece insustituible, y lo es en verdad, pero ese encanto solo es perceptible completamente para los lectores criados en el mismo ambiente local. Para la universalidad de los lectores, el lenguaje local es válido solo como una nota de exotismo. Así, más que ayuda, constituye un embarazo para la lectura grata. Y luego señala. Ya me pasé. La última, emplear en abundancia el habla local es dar al lector el fruto dentro de una cáscara que cuesta trabajo mondar. Obviamente, no tiene en mente a Arguedas, ni me atrevería a sugerir que Arguedas leyó a Menéndez Pidal, ni que éste conociera al novelista peruano. Sin embargo, por esos años, Arguedas, como mencioné hace un instante, comenzó ese proceso de limar la prosa de los artificios iniciales. Esas casualidades vienen a cuento porque, a pesar de las enormes diferencias, los dos otorgan al castellano, tanto Arguedas como Menéndez Pidal, un lugar central en un ideal de nación. En los dos, lengua, identidad y nación constituyen una unidad histórica, conceptualmente diseñada y articulada. Pero Arguedas ofrece un detalle que lo singulariza.
Mientras que don Ramón, el castellano es un dialecto destinado a triunfar como una cuña que se extiende de norte a sur, conservando el espíritu y el ideal de unidad que lo encaminó desde sus orígenes, en Arguedas, el quechua es una lengua que habrá de integrarse en el castellano, acomodándose en él, cambiándolo, mezclándose, pero conservando el espíritu andino. No se vea en esto una profecía sobre la desaparición del quechua, como me han dicho algunos arguedianos. Por el contrario, no duda Arguedas que en el camino de la integración permitirá que el quechua sea la segunda lengua del Perú. Vistas las cosas en otra perspectiva, Menéndez Pidal describe y explica la historia del español desde el lado de un dialecto que, siendo rebelde, se extiende y triunfa. Arguedas, en cambio, postula una historia del mestizaje contada desde la lengua que pierde espacio, fuerza y prestigio y que se amalgama en una variedad de la lengua foránea, un castellano mestizo, un español andino y que no desaparece. Los dos pueden comulgar en principios, pero son dos historias, dos narraciones, dos perspectivas, dos, con perdón del neologismo, adentros. El del filólogo e historiador español y el del antropólogo, novelista y bilingüe andino. Valgan verdades, Arguedas creyó ver semejanzas entre la formación del castellano y el surgimiento de la variedad andina. Aunque señala una diferencia, para él los dos procesos responden a los mismos principios. Hoy sabemos que el tránsito del latín al castellano y luego al español sucedió en condiciones históricas distintas de las que se vivieron en América cuando el español entró en contacto con las lenguas amerindias. No hay punto de comparación. La siguiente analogía viene a cuento para ponderar el razonamiento de Arguedas, en un texto dedicado al huayno. Eso es otra cosa interesante. Es sorprendente cómo ese castellano se parece en la forma y en su maravillosa concisión al de la primera hora del castellano. Sí, a aquel romance viejo de la época en que el pueblo bajo hispano creaba el español domando al latín y acomodándolo para su propia expresión. No quiero decir que el mestizo diferenciará el español tanto como el español se diferenció del latín. El proceso y el fenómeno son enteramente distintos, pero parece evidente que las formas de los dos idiomas, en la época en que un pueblo empieza a luchar por expresarse legítimamente como idiomas invasores, se parecen mucho. Pero para el pueblo español, este esfuerzo de modelar para sí un idioma extraño lo llevó a la creación de otro nuevo. Ahora, si por un lado defiende la castellanización, por otro no acepta la indigenización del castellano, lo que lleva justamente a resaltar que tiene contradicciones o ideas que podrían oponerse. Yo más bien creo que Arguedas se sitúa en un punto equidistante, y lo digo porque en 1950 escribe lo siguiente: ¿es que soy acaso un partidario de la indigenización del castellano? No, mas existe un caso real en que el hombre de esas regiones, sintiéndose extraño ante el castellano heredado, se ve en la necesidad de tomarlo como un lamento primario al que debe modificar, quitar y poner hasta convertirlo en un instrumento propio. ¿Y por qué sucede esto? Dice Arguedas después, cosa curiosa, escribiendo además desde París. Dice, porque estamos mezclados hasta la raíz. Lo hispánico penetró hasta lo más profundo sin destruir lo indígena, sin convertir la médula de lo indígena, pero comprometiéndolo, revolucionando, en unos segmentos más gravemente que en otros, en unos estratos más que en otros. De lo hispano a lo andino y de lo andino a lo español, como dije, es lo que da sentido al pensamiento de Arguedas. En 1960 dirá en otro caso que este mestizaje le recuerda a que en un camino de exploración se encontró con un médico español que no pudo reconocer un arpa de hechura indígena en un teatro popular de la ciudad de Lima y creyó que se trataba de un instrumento distinto, siendo un arpa originaria de Europa. Creyó que se trataba de un instrumento distinto. Y luego agrega, los españoles y sus descendientes
rodeadas por la masa indígena, se indigenizan mucho más de los que hasta ahora se ha descubierto. En términos historiográficos, el espíritu del pueblo y el genio de la lengua alternan en ocasiones como sinónimos, en otras la frontera es tan fina que se necesita un microscopio de alta gama para identificar cuándo es uno y cuándo es otro. A pesar de ello, comparten una premisa relativamente clara. La premisa es que permanecen latentes en el interior hasta que las circunstancias son favorables a su florecimiento. Abandonan la latencia en virtud del contexto. Si nada cambia, continúan adentro, lejos de la platea y de los reflectores. Sirviéndose el concepto de estado latente que propuso Menéndez Pidal, se ha dado cuenta durante muchos años del tránsito de la oralidad a la escritura y del cambio lingüístico y se explica, por cierto, la prolongada vida de las innovaciones en el habla antes de que dejen alguna huella en la escritura. Cuando aparece la huella, termina el estado latente. Si las circunstancias varían, este fenómeno puede regresar a su estatus anterior y desaparecer de manera definitiva. Se trata de pasar de un adentro afuera o de un afuera adentro. Sé que simplifico la descripción y que la dimensión latente e interna es discutible, pero en el marco interpretativo de Arguedas y de buen número de filólogos e historiadores, tuvo sentido y adquirió la solidez del granito. Ella le permitió asumir tradiciones, mitos, costumbres, innovaciones y procesos de cambio fuera de los discursos oficiales y del radar de una porción importante de la población. Ya he citado fragmentos de Arguedas referidos a la lengua. Algo similar razona en torno a la música y los instrumentos populares. Casi al mismo tiempo que la primera edición de Agua de 1938, Arguedas escribe: el arte popular mestizo es de la más neta ascendencia indígena. Los mestizos cantan como suyo los huaynos indígenas. En las canciones mestizas es fácil encontrar el elemento español. El tema es, en la mayoría absoluta en las canciones, el mismo que el de la canción quechua de que proceden, casi siempre es la misma canción indígena, cuyos versos han sido en parte enriquecidos o suplantados por elementos castellanos, tanto en las palabras como en la intención. Poco después, recuerda Arguedas que en una fiesta local, unos jóvenes que habían regresado de la capital demuestran su habilidad bailando tangos, pasodobles, one-stop, rumbas y otros bailes extranjeros. Y cuenta Arguedas que conforme avanzó la fiesta, el licor, por supuesto, y la noche, los bailarines pidieron arpa, violín y guitarra para empezar con los huaynos que conocen bien y que los hace sentir en su elemento. Y dice Arguedas, es como si de repente hubieran recobrado su libertad y la fiesta se convirtió en una fiesta india desde ese momento. Termino. Arguedas tuvo una idea de lengua. Aunque se ignoren sus lecturas, es evidente que el apoyo conceptual, el fraseo y algunas hipótesis no son regalos del cielo ni del azar, sino expresión de mucho trabajo y de una dilatada reflexión y de un contacto con el desarrollo de la ciencia, no solo iberoamericana, sino en general. Su vivencia, usando la palabra de Dilthey, dio contenido a su visión del mundo y a su valoración del español en un entorno mestizo, dinámico y profundamente fragmentado. Ante ello, postula una nueva variedad de español que habrá de colaborar con la formación de una identidad nacional. Y si esto se da, si a esto se llega, le dice Arguedas a un amigo suyo en 1940 en una carta privada, si tú lo has sentido, entonces puedo tener la misma convicción de que toda mi esperanza se ha realizado, de que soy un hombre útil al pueblo con quien empecé a sentir los primeros sufrimientos del mundo. Listo. Muchas gracias.